¿Es recomendable el uso del paracetamol en la enfermedad COVID-19 por Omicron? Ante el avance de la variante Omicron, el uso de los AINES y sobre todo el uso del paracetamol ¿estaría o no indicado en COVID-19? En este video vamos a compartir la experiencia de los expertos y lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Hablaremos sobre si es recomendable o no el uso del paracetamol en COVID-19 variante Omicron. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir la opinión de varios expertos en relación al uso del paracetamol y algunos AINES en el manejo de la enfermedad COVID-19 variante Omicron. Sobre todo, qué recomendaciones estarían dando en relación a ello. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentren en YouTube, activar la campanita de notificación para que tengamos conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones, transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, es importante conocer que ante el avance de la variante Omicron y sobre todo siendo esta la quinta variante de preocupación y ya con casi más de 2 años de haber sido descubierta la enfermedad COVID-19, identificando al SARS-CoV-2 como el agente infeccioso, es importante que la experiencia en el manejo ya va reportando cuál debería ser la indicación o no en el uso de ciertos medicamentos y fármacos, dentro de ellos los AINES. Recordemos que los AINES son un grupo de fármacos que tienen 3 propiedades importantes: la propiedad antipirética, la propiedad antiinflamatoria y la propiedad analgésica. Es decir, sirven para combatir la fiebre, el dolor y la inflamación. Dentro de ellos no está incluido el paracetamol, porque el paracetamol no tiene propiedades antiinflamatorias, pero sí tiene propiedades analgésicas y sobre todo antipiréticas. Y es por ello que es uno de los fármacos principales utilizados para el manejo de la fiebre. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que las recomendaciones que dan los expertos con el uso del paracetamol debe ser bastante puntual. El paracetamol como tal es un antipirético importante que se usa para controlar la fiebre, pero en una reciente investigación en donde los expertos en el manejo de COVID-19, sobre todo variante Omicron, habían identificado que la fiebre sería el signo de alarma que puedan presentar los pacientes infectados por esta variante, es importante que el uso del paracetamol debe ser regulado. El objetivo no es bajar o controlar la fiebre. El objetivo es tratar la causa de la fiebre. En la investigación que se presentó a la fiebre como el signo de alarma que los pacientes pueden tener ante COVID-19 variante Omicron, es importante entender que esta fiebre representaría daño o compromiso respiratorio, sobre todo pulmonar, recordando que la variante Omicron sigue siendo SARS-CoV-2 y recordando que también puede provocar neumonías, casos graves e incluso mortalidad, no tan alta como la variante Delta, pero la causa. Y esto sobre todo en las personas no vacunadas, término que para la variante Omicron se define a las personas que no cumplen ciertos criterios, como 2 dosis de la vacuna, dosis de refuerzo y que este refuerzo no esté sobrepasando los 3 meses. Condición importante para decir que una persona está completamente vacunada frente a Omicron. Las condiciones que están fuera de estos parámetros lamentablemente podrían considerarse como personas no vacunadas. En relación a ello, el uso del paracetamol debe ser bastante regulado. No se recomienda el uso horario de este fármaco. Si bien es cierto, dentro de la enfermedad, el paciente puede debutar con fiebre y esto sería un signo de alarma, es en ese momento en donde el paciente, en primer lugar, debe acudir a una atención médica para evaluar qué es lo que está pasando con esa condición, debe confirmar el diagnóstico de COVID-19 y empezar un manejo oportuno. Y, paralelamente, bajar la fiebre. Este es el objetivo de lo que significa el manejo adecuado de COVID-19.
El uso del paracetamol de manera horaria no es una condición adecuada, dado que conllevaría a ocultar uno de los signos de alarma más importantes que nos permitirían evaluar al paciente. Ante un paciente con diagnóstico de COVID-19 y que presenta fiebre, esta fiebre, como lo han mencionado varios expertos, en un paciente COVID-19 positivo, esta fiebre puede estar identificando un signo de alarma hacia una enfermedad severa. El manejo oportuno es controlar la fiebre, pero a la vez buscar la causa y tratar la fiebre. Una de las principales complicaciones asociadas a la enfermedad COVID-19 con más de 2 años de conocerse la enfermedad son las neumonías. Paciente que hace fiebre con diagnóstico ya positivo para COVID-19, el diagnóstico presuntivo es neumonía. Y generalmente son neumonías adquiridas en la comunidad, en donde los gérmenes más frecuentes son bacterias, siendo el Haemophilus influenza, el Streptococcus pneumoniae y sobre todo el Staphylococcus aureus. 3 gérmenes frecuentes que pueden causar neumonía y que el uso de antibióticos estaría indicado en este caso. Paciente COVID-19 positivo que hace fiebre puede ser un cuadro relacionado a un compromiso respiratorio y ese paciente tenemos que controlar la fiebre. Solo se da condicional la fiebre el uso del antipirético como el paracetamol y empezar una cobertura y un manejo adecuado para el riesgo de neumonía que debe estar cursando. Este es el manejo importante que debe ser considerado. El uso de los antipiréticos, sobre todo AINES y paracetamol, no debe ser dado de manera horaria. El objetivo es evaluar cuál es la evolución del paciente. Si nosotros bajamos la fiebre y damos un tratamiento horario de antipirético, el paciente no va a manifestar fiebre. Y si el paciente no manifiesta fiebre, no vamos a evaluar cuál es la evolución del paciente y vamos a cometer errores en su manejo. Es como tener una alarma que está avisándonos que algo malo está pasando y en lugar de cerciorarnos qué es lo que está pasando, nosotros apagamos la alarma. Si apagamos la alarma, no estamos solucionando el problema y la situación puede ser peor a lo largo del tiempo. Esta situación se repite en COVID-19, esta situación se repite con la fiebre. La fiebre es el principal signo que nos ayuda a evolucionar al paciente. Paciente que está con una cobertura y manejo adecuado y no hace fiebre, es bastante probable que su evolución esté yendo bien. Paciente que está con COVID-19 y hace fiebre y no se está controlando la fiebre, no solo significa bajar la fiebre o tratar la fiebre con lo que es la parte de antipiréticos, sino buscar la causa de la fiebre, ese paciente puede complicarse. El objetivo en el manejo de COVID-19 sigue siendo evitar las complicaciones. COVID-19 es una enfermedad que puede conllevar a daño pulmonar, independiente si es la variante Omicron, porque también está registrado la presencia de neumonía asociada a esta variante, y COVID-19 puede conllevar también a cuadros severos y mortalidad. Recordemos que ya para enero 2022 lamentablemente se supera la cifra de 5.5 millones de personas fallecidas por COVID-19 y más de 300 millones de personas infectadas. Controlar la temperatura es adecuado, pero lo más importante es tratar la causa que conlleva a fiebre, siendo este signo el más importante como signo de alarma frente a la infección por variante Omicron. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una información bastante importante. ¿Cuál es la recomendación que están los expertos con respecto al manejo del paracetamol? Como recordaremos, los AINES y el paracetamol son fármacos utilizados como antipiréticos, es decir, para controlar la fiebre. Sin embargo, en las investigaciones que se han desarrollado, han demostrado que la fiebre es el signo de alarma en los pacientes infectados con la variante Omicron. Es por eso muy importante entender que el manejo de un paciente con COVID-19 que hace fiebre no solo es tratar la fiebre, sino buscar la causa de la fiebre. La situación que han visto los expertos en relación a por qué la fiebre se presenta en los pacientes con variante Omicron
es porque estaría representando un compromiso respiratorio, sobre todo pulmonar. Y el manejo no solo es disminuir la temperatura, el manejo es buscar y tratar la causa subyacente, que generalmente está asociado a un compromiso pulmonar. Paciente COVID-19 positivo más fiebre, bastante probable que sea compromiso pulmonar y ese paciente requiere manejo antes de evitar una complicación mayor que pueda conllevar a su hospitalización y sobre todo al cuadro severo. La fiebre debe ser controlada, pero sobre todo tratar la causa de la fiebre. No se recomienda el uso horario de antipiréticos como el paracetamol, dado que ocultarían la fiebre y no nos podría permitir un adecuado manejo y evolución del paciente. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.